Hoy tengo un panel de primera. Enrique Valderrama. Bueno, yo creo que para evaluar mejor la coyuntura política debemos tener una mirada macro. Y yo creo que acá lo que ha existido en los procesos posteriores a la dictadura de Fujimori ha sido básicamente en casi todos los gobiernos. Yo exceptuaría, no porque soy aprista, sino por una cuestión de análisis político, al gobierno del APRA, en donde hubo un programa de gobierno, donde hubo acento sobre determinadas políticas públicas, pero básicamente en todos los demás ha gobernado lo que algunos estamos proponiendo como concepto, la constructocracia, es decir, el gobierno de las grandes constructoras, ¿no?, aliadas de las megafirmas brasileñas. Ellos han constituido, me da la impresión, nos da la impresión en realidad a varios, han constituido un establishment, es decir, una suerte de gentes que tienen el poder en el país, en donde básicamente los recursos o los intereses económicos son manejados por estas empresas que licitan con el Estado y tienen de alguna forma una suerte de brazo armado, tanto ideológico como periodístico, que se divide básicamente en aquellos que algunos denominan caviares, los cuales ahora forman parte del establishment, han sido empleados de muchos o beneficiarios de muchos de los gobiernos que han existido, es decir, a través de las consultorías, han vivido cómoda y tranquilamente, consultorías además que nadie audita, y en gobiernos como el de Ollantumala, o el de Kuczynski o el de Vizcarra, que han sido claramente más ineficientes que todo lo que ha habido antes, cuando la inversión supuesta en las consultorías ha crecido descomunalmente. Es decir, ellos de alguna forma beben o tienen vocación estatal, asociados un poco a este grupo. Entonces, ellos, que son el establishment, me da la impresión que solamente la parte política, una pequeña parte política, que es la de Susana Villarán, es decir, la parte más externa, no los que están detrás, es la que ha caído ahora en desgracia. Y han caído en desgracia fundamentalmente porque, además de, en efecto, haber cometido delitos, como ya está casi probado, los 18 meses no son 36 porque hay elementos de prueba suficientes para formular una acusación rápida y para, de eso vamos a conversar, y para que la condena también sea rápida. Entonces, bueno, y ellos han sido, digamos, el último caso, habiendo tenido la mayor cantidad de pruebas que se ha abordado. El mismo Vela declaró que casi no hay ningún caso en donde esté más claro toda la figura, digamos, delictiva, ¿no? Pero han caído en desgracia no solamente por los casi probados delitos, sino han caído en desgracia porque ellos han tratado en estos últimos años, en los cuales han servido a una neoligarquía, que es la constructocracia justamente, han servido instrumentalizando un discurso de superioridad moral sistemático, y han copado los espacios académicos, han copado la sociedad civil con ONGs, han copado medios de comunicación alternativo, y también han empezado a tener gran influencia en alguna gran prensa, que justamente dentro de esa gran prensa existen intereses corporativos de parte de esta constructocracia, porque todo el mundo sabe que una de esas grandes constructoras, que es Graña y Montero, tiene algunos intereses comerciales en el conglomerado mediático, quizás que abarca más vocerías justamente comunicativas. Entonces yo creo que ese es un poco el análisis. Se va contra la expresión política de en realidad quienes son los empleados. O sea, Susana Villarán y la gente que la rodea, Castro y ellos son operadores, simples operadores de, en realidad, una red mayor. Y esa red mayor está básicamente representada por los constructores, a quien no se les toca, por Graña y Montero, a quien no se le toca, como digamos con una investigación seria, o José Graña, al que aparentemente hay mucho temor de presionar en una investigación, digamos, competente, seria y rápida, ¿no? Entonces yo creo que ese es el panorama. Acá lo que está de fondo es que los que han sido los mayores activos e interesados en quebrar, digamos, las voluntades o la ética de algunos políticos que evidentemente no la tuvieron y se dejaron sobornar, son realmente los que activamente han construido toda esta red que tiene casi 20 años, digamos, funcionando, que lamentablemente nos lleva a que otras opciones que no reivindican la democracia, digan, las tres grandes promesas de la democracia cuando cayó el fujimorismo fueron básicamente las libertades, que hoy día están cada vez más en cuestión, no porque existe un golpe de Estado con tanques, sino porque hoy día cualquier periodista, cualquier político, opina al margen de lo políticamente correcto y es linchado, es excluido,
Hay casos incluso de gente que ha escrito en diarios diversos, que cuando ha empezado a mostrar una línea crítica, por ejemplo, con el gobierno, que hasta hace poco era intocable, han salido de sus medios de comunicación, ya no les han renovado la confianza para que escriban, por ejemplo. No hay un marco de libertades tan fuerte y tan grande como uno pensara, que se tiene que vivir en una auténtica democracia. Es sutil, pero muy a la vez es asfixiante en cuanto a libertades. El caso de Susana Villarán es un golpe a la izquierda. Para comenzar, hay izquierda, hay una sola izquierda, estamos divididas, ¿cómo es, Quique? Mira, yo creo que esta izquierda es fundamentalmente, esta última expresión, creo, de la izquierda, es básicamente elitista, criolla, si queremos utilizar términos, digamos, de antiguas décadas. Es una izquierda que no es republicana, o sea, no cree en la igualdad de trato ante la ley, cree que cuando se trata de alguien de Fuerza Popular o del APRA o de otro partido, o de la izquierda marxista popular, por ejemplo, como puede ser Goyo Santos, Patria Roja, ellos sí cometen delitos, pero cuando ellos incurren también en un tipo penal, ellos cometen errores. Izquierdista, la élite. Ellos cometen errores, porque son parte de una misma oligarquía, de un mismo establishment. Pero creo que los demócratas, con nuestras ideas distintas, agrupados en una perspectiva republicana, debemos defender algunos puntos básicos, ¿no? Primero, creo que hay que contrarrestar las tentaciones plebiscitarias, como primer punto. Toda esta argumentación a favor de la Asamblea Constituyente, a favor de las reformas constitucionales vía referéndum, que ha utilizado el presidente de la República, aconsejado por este sector, creo que eso hay que ejercer una resistencia, pero también hay que ejercer una resistencia respecto a la politización de la justicia, a la judicialización de la política, a la criminalización de la política, y en eso justamente creo que es aberrante que un partido político, así sea el Partido Nacionalista, que cual tú has visto, o sea, nadie puede decir que nosotros somos amigos. Tú has visto que el presidente Humala trató de asistir a las exequias del presidente García y nuestra militancia lo rechazó. No lo recibió. Pero eso no quiere decir que las personas individuales puedan ser el argumento para que judicialmente disuelvan un partido. Eso es una aberración. Así es. Eso es criminalizar la política. Y de otro lado, creo que los demócratas también debemos estar en la perspectiva de no permitir la imposición del pensamiento único. Es decir, digamos, aquí si quieres tener algún espacio, algún predicamento dentro de la sociedad civil, dentro básicamente del espectro, digamos, limeño, porque las regiones están en otra dinámica, en otra lógica. Mira, por ejemplo, el tema del agro no atendido, el paro agrario que ha sido muy fuerte. Yo pregunto, ¿cuántos medios de comunicación, cuántos portales, si el IDL, por ejemplo, ha dicho algo sobre ese tema? Yo sé que quizás ven otros asuntos, pero jamás, ni ellos, ni gente parecida, va a destacar estos temas de pobreza, de agro, de lo que fuese, porque están enfocados básicamente al combate político en las élites en Lima, y eso hay que verlo con mucha seriedad, porque puede aparecer mañana más tarde una alternativa ultra, por ejemplo, conservadora o ultra izquierdista, incluso con mensajes, lo que se cocina en el sur, hay que verlo con mucha atención. Ya está Duvir Impuno, está gente radical en Moquegua, hay una perspectiva de mirada desde el sur del Perú que mira más, o los líderes, no digo la población, que mira más hacia Bolivia y al eje boliviano, que ahora Vizcarra dice incluso que le va a comprar gas. O sea, mientras nosotros discutimos la judicialización de la política, Vizcarra dice que va a comprar gas a Bolivia y hace una serie de cuestiones sin sentido. Hay que mirar un poco esa política también y hay que luchar contra el pensamiento único. Hay que rechazar estas insinuaciones de un fiscal que ya está fuera de todo dominio, que dice que en el APRA, por ejemplo, hay una fuerza de choque, digamos, dedicada a, de alguna forma, amenazar testigos. O sea, no sé cómo puede saber que se amenazan testigos cuando el primer testigo que ellos le han construido un argumento como esa Tala, digamos, es el primero que dice que existe porque sabe que lo escuchó en algún lugar. Y él dice que sí hay uno y que no se puede avanzar mientras no se investigue. Estoy seguro que esta fábula fiscal, que es una tontería, se va a archivar y luego el partido debería tomar, pues, acciones legales contra este señor, porque lo ha dicho en todos los medios de comunicación. Yo no creo que en el mundo moderno
se ha permitido que los fiscales o los jueces, como Carguancho, por ejemplo, que fue recusado por dar declaraciones y tomar partido, así es, adelante la opinión, se paseen tanto en los medios de comunicación. Yo me imagino un fiscal en Estados Unidos, pues, teniendo este protagonismo mediático, o un juez en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en otras partes, digamos, donde la democracia ya tiene, pues, una base sólida, teniendo este tipo de actuación. Creo que eso se tiene que rechazar, porque pareciera que con el pedido de disolución de los partidos, aparentemente se quisiera limpiar el camino para dejar una sola opción, o reeleccionista o hijo de este régimen, ¿no? Y eso va a depender del control ciudadano o de la exigencia de la ciudadanía de determinados medios digitales que digamos, no están identificados políticamente, pero que puedan exigir una transparencia en esta investigación, porque esa autoinculpación nadie le cree. Claro. No, definitivamente, ¿tú le crees? Yo no le creo, ¿no? Nadie le cree esa autoinculpación, sino que esto es una estrategia, ¿no?, que responde al encubrimiento, ¿no?, de personas que están involucradas en estos aportes, en este dinero sucio que han recibido de estas dos compañías contratistas de la Municipalidad de Lima. Se habla ahí mucho, y creo que es un debate que no se enfrenta de manera fuerte, el fortalecimiento decidido con recursos y una serie de prerrogativas de la Contraloría, y no se avanza mucho sobre ese tema. Creo que hay dos asuntos que podrían ser importantes adicionalmente, ¿no? Estudiar dispositivos complementarios para fortalecer, no digo una nueva ley de contrataciones, pero la ley de contrataciones que existe debe tener definitivamente alguna revisión, sin duda. Y otro asunto fundamental es el de la transparencia. Yo creo que entrar de frente y sin miedo hacia la digitalización total del Estado también va a ayudar mucho, ¿no? Y mantener algunos estándares internacionales, por ejemplo, que se exigen, creo que ayudaría mucho también, ¿no? Naturalmente lo principal es la buena política, y mientras los medios de comunicación sigan satanizando la política, cada vez va a ser menos la gente con buenas intenciones, talentosa, con ideas, que quiera acercarse. Entonces nos están llevando a una circunstancia en la cual algún irresponsable, con un discurso absolutamente radical, fuera del marco democrático, diga que es el vengador. O sea, Venezuela. Tiene en cuenta algo, que estamos hablando un poco de lo nacional, que ya entra en una crisis severa, pero si miramos la alfombra, ponemos la lupa a lo que pasa en las maquinarias electorales de orden regional, provincial, distrital, la corrupción que encontraríamos ahí sería magnífica, espantosa, ¿no? Sería, pero ¿por qué esperar tanto tiempo para finalmente buscar a un medio de comunicación que fue exitosa, pudo haber sido otro medio de comunicación, para decirle al Perú que ella y Miguel Castro son los responsables de haber recibido, ¿no?, los aportes de estas dos empresas contratistas? Quique. Yo creo que ya es relativamente insostenible la presencia, digamos, tan activa en los medios de comunicación y mostrando, pues, aparentes avances, que en realidad recién se están empezando a ver muy tímidamente a partir de la acusación respecto a Humala y Heredia. Todo lo demás ha sido, yo creo, básicamente un show. Y creo que la prueba de fuego para demostrar si realmente hay un compromiso con la lucha anticorrupción es el enfoque que le van a dar justamente a las empresas constructoras del Perú, a las consorciadas. Si es que van a actuar con la misma severidad, podemos decir que todo, pues, formó parte de un estilo quizás polémico, en algunos casos excesivos, que hubo que denunciar y a los que hubo que oponerse, pero digamos en el marco de una visión integral de procesar a todos. Pero yo tengo mis serias dudas respecto a que ellos quieran tocar a José Graña Miró Quesada, por ejemplo. Martín Vizcarra se ha tomado la decisión de hablar con las bancadas en el Congreso para poder impulsar la reforma política, una reforma política que también está bastante cuestionada. Enrique, sí, finalmente mira, contigo yo pienso que hay un punto de partida, que es que el gobierno no ha tenido un plan, ni en su primera fase con Kuczynski, ni en su segunda fase con Vizcarra. No, es que este gobierno nació muerto. Creo que Vizcarra es un hombre pragmático. En los primeros días él intentó una suerte de conciliación con el fujimorismo, se mostraba con Galarreta, iba incluso a almuerzos, ¿no? Pero luego algunos asesores le dijeron que la receta en la historia, digamos, más
efectiva para subir la popularidad es ir contra el Parlamento. Las masas usualmente son antiparlamentarias siempre, ¿no? Los eligen, pero luego, digamos, los quieren poner en la hoguera. Y él tomó ese discurso y subió en su popularidad. El gran drama aquí es que para alentar esa popularidad, para echarle carbón, lo que él ha hecho es una primavera anticorrupción. Ha defendido a dos fiscales que yo pienso que han cometido muchos excesos. Vino desde Brasil. La importancia, más allá de Bolsonaro como persona o no, geopolítica que tiene Brasil para el Perú es fundamental. Pero él decidió dejarlo plantado para venir aquí a defender a sus dos fiscales, justamente. Para marchar. Sí. Y estos dos fiscales actúan como actúan porque tienen el respaldo de un presidente con alta popularidad. ¿Cuál es el punto de quiebre ahora? ¿Por qué ella no dice se aprueban como están, como decía antes? Porque ahora su popularidad más bien está en 60% de desaprobación, que es un poco la nueva lectura de las cosas. Y ahora con 40% de respaldo, ya no con 70% como casi llegó a tener, es difícil que tú digas vamos a cerrar el Congreso, ya no puede hacer eso. Y yo creo que, como lo ha dicho aquí nuestro amigo, el panorama social del país es muy complicado, él no lo va a solucionar porque no tiene ni idea de cómo gobernar. Por lo tanto, la cuesta abajo ya es inminente, el circo ya no funciona, y esperemos pues que por lo menos se pueda lograr una concertación mínima con las fuerzas parlamentarias para poder hacer que el presidente llegue el 2021, porque tal y como está, yo veo incluso que eso es difícil, ¿eh? Muchísimas gracias, Enrique Valderrama, por acompañarnos.